Buenas noches. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza de estas canciones que algunas fueron al baúl de los recuerdos. Y está bueno traer a la memoria algunas canciones que a veces van quedando por ahí. Quiero invitarles a abrir un pasaje en Marcos capítulo 8 y vamos a ver, podríamos decirlo como un proceso en la vida de algunas personas y que ver cuál de ellos realmente salió más beneficiado en ese encuentro que han tenido cada uno con Jesús. Y también algunas actitudes que vemos en estos personajes. Ahí Marcos capítulo 8, versículo 11. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, haciendo referencia a Jesucristo, ¿no? Pidiéndole señal del cielo. ¿Para qué? Para tentarle, o sea, para tratar de encontrar alguna falla, alguna cosa que demostrara que él era un falso maestro más, como tantos. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Acá es interesante este pequeño diálogo que se da o que nos describe el autor acá de este encuentro de los fariseos con Jesús. Y utiliza ahí algunas expresiones bastante duras. Por ejemplo, estos hombres cuando vinieron a hablar con Jesús, no vinieron con la actitud de aprender o de conocer o tratar de escuchar o tratar de ver, bueno, a ver, si está enseñando algo, pero bueno, vamos a tratar de escucharle y ver qué nos tiene para decir, sino que vinieron con qué intención, de discutir. Y yo no sé ustedes, ¿no? Pero cuando alguien viene con esta actitud de discutir, ¿qué hacemos? Si tenemos tiempo, estamos aburridos y queremos discutir, justo, lo que estaba esperando y ahí me descargo y capaz que... Pero no es bueno. Porque uno puede entrar en esa rosca y en definitiva termina diciendo cosas y haciendo cosas que nunca estuvo en su pensamiento o en su intención. Entonces cuando alguien se acerca a uno a discutir, ¿qué hay que hacer? Tratar de dejarlo pasar. Y esto es, si bien es en ese contexto una conversación del Señor con los fariseos, creo que es aplicable a nosotros también hoy en día. Cuando alguien viene con esta actitud de discutir y no de intercambiar ideas para poder llegar a algún acuerdo, para poder llegar a algo en concreto, lo bueno es que dejarlo seguir. Vos tenés ganas de discutir, yo no. Y lo estoy diciendo sabiendo, recordando ese dicho que dice que uno es dueño de su silencio y preso de sus palabras. Y muchas veces capaz que uno puede caer también en esto. Pero no porque Alejandro a veces cometa el error de discutir, no quiere decir que no se pueda decir, porque está. El consejo es, cuando alguien viene con ganas de discutir y no con ganas de una conversación sana y normal, hay que hacer como hizo el Señor. Se tomó el barco y se fue para el otro lado. Porque en definitiva fue lo que hizo. Entonces, esta es una actitud que ya nos habla de que hay un corazón que no es el corazón correcto para recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Y comenzaron a discutir con él y pidiéndole señal del cielo. O sea, estos fariseos, estos religiosos, también se creían que tienen autoridad ¿de qué? Autoridad para exigirle a Jesús que que muestre alguna señal. Entonces no solamente quieren discutir, sino que también vienen a exigir. Y vieron que generalmente el que quiere discutir
¿qué termina haciendo? Exigiendo. Y realmente el Señor nos da una enseñanza clara de cómo tratar con estas personas. Entonces, ellos se creían algo y en realidad no eran nada. Tenían un título ahí eran fariseos, de los que supuestamente en el mundo religioso eran lo más, gente que conocía, que tenía que velar por lo religioso, por una cosas. Sin embargo, estaban demostrando que las actitudes que estaban teniendo no eran las correctas o no eran las mejores para seguir. Entonces, el Señor dice, gimiendo en su espíritu, sintiendo dolor en su espíritu, como teniendo lástima por esas personas, que en definitiva están parados frente a Jesucristo y no se dan cuenta, no están viendo realmente quién está ahí y están exigiendo cosas que realmente no tienen autoridad para hacerlo. Y le da esta respuesta: ¿por qué pide señal esta generación? Y ellos estaban acostumbrados o querían milagros, querían señales, querían cosas que sorprendieran. Pero el Señor más adelante del pasaje les iba a mostrar que iba a haber una señal, que era una señal ya determinada por Dios, no las señales que los hombres querían tener y en el momento que quieren tener. Por eso el Señor es concreto y ahí dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Pero no es la señal que Dios ya tenía preparado, sino es pensando en la actitud de su corazón. No es lo que ustedes quieran, es lo que Dios ya tiene establecido. Y a veces podemos caer en este error de pretender que Dios esté a nuestro servicio y pedir a Dios que haga aquellas cosas que nosotros entendemos que por ahí me harían crecer en mi fe con Él. Pero Dios tiene determinado los tiempos y todas las cosas que han de pasar y están escritas en su palabra. Lo que yo tengo que hacer es alinearme a las señales de los tiempos, alinearme a lo que Dios enseñó, que está en su palabra, y no querer exigir cosas que no tenga autoridad para esto. Hoy la sociedad en el mundo religioso exige muchas cosas, pero no está dispuesto a dar. Y el Señor conocía ese corazón. Y este versículo termina el autor diciendo, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, a la otra orilla. Y saben, yo creo que la actitud de Jesús hoy sigue siendo la misma. Aquel que tiene ganas de discutir, aquel que quiere que Dios se amolde a su manera, aquel que quiere que Dios le muestre lo que a él le parece, Dios te deja y agarra por otro lado. Y en definitiva, se pierde la oportunidad. Entonces estos eran hombres que tenían todo para poder entender quién era Jesús, para poder ver a Jesús. Pero sin embargo se quedaron ¿con qué? Con las manos vacías, con la espalda de Jesús, por así decirlo. Y cuando seguimos avanzando en este pasaje, versículo 14, ahí encontramos otro momento donde Jesús se encuentra con otros, está con otros que ya tienen otra actitud. Y dice versículo 14, habían olvidado de traer pan los discípulos, ¿no? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Bueno, ahí relacionaron la levadura ¿con qué? Con el pan. Y el Señor le estaba hablando de lo que había pasado antes. Cuidado con los fariseos, cuidado con aquellos que tienen que traer determinadas costumbres o doctrinas o enseñanzas, cuidado con las exigencias de ellos, cuidado con eso que aparentemente no es tan malo, pero en definitiva tiene cosas
que son malas. Y hoy en día tenemos que tener cuidado con todo lo que miramos y vemos por ahí, por internet. Cuidado. No es bueno, pero cuidado porque lo malo se mete, y cuando queremos acordar, ha generado eso muchos problemas en muchos lugares. Ahora, el Señor les está hablando de algo espiritual, pero los discípulos, aún en su mirada limitada, todavía seguían mirando ¿qué? El problema que ellos tenían. ¿Cuál era el problema? No tenían pan. Yo conozco un hombre muy cercano a mí que antes se sentaba a almorzar y no había pan y desaparecía. Y vos lo buscabas y fue a comprar pan, porque no podía comer sin pan. Digo, si hubiera estado ahí, quizás... Pero uno se pone a pensar, y el Señor le estaba diciendo, cuídense de lo espiritual, pero la mirada de ellos estaba puesto todavía en que en un pan para tantos. Uno puede decir con mucho respeto, con mucho cariño, puede decir, bueno, lo vamos a dejar pasar, te voy a perdonar. El Señor le estaba diciendo, cuidado con las influencias peligrosas. A ver, te voy a ayudar porque si no, vamos a tener a toda la... A ver, ahí está. Está toda la gente pendiente de sacar un ventilador. Yo se los presto con mucho cariño a los niños en el fondo. Pero seguimos. Los discípulos estaban de alguna manera como, no sé si está correcta la expresión, pero vieron como que estaban en la luna. O sea, Jesús les hablaba de una cosa y ellos estaban pensando en otra. Había una visión que no era clara. Jesús venía hablando de los fariseos, estuvo con ellos, seguía en ese mundo, en esa enseñanza espiritual, pero ellos bajaron la mirada y se preocupaban por las cosas materiales. Y creo que este es un tema que también tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nos puede pasar eso lo mismo a nosotros. Dios tiene cosas espirituales para enseñarnos, para mostrarnos, pero a veces la mirada está puesta demasiada en las cosas materiales y lo que nos rodea, y no podemos ver con claridad qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Los fariseos perdieron la oportunidad. Ahora los discípulos están ahí con el Señor, y versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y diciéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutéis porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. Y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En pocos días, o en estos milagros, pocos milagros, Jesús dio de comer a un montón de gente con poca cosa, con nada, y los discípulos los habían visto. Y aún seguía la preocupación en los discípulos, nos falta. Pero no se daban cuenta que Jesús estaba ahí. El mismo que había multiplicado el pan para tantos miles, seguía estando ahí al lado de ellos. Habían olvidado lo que Jesús había hecho. Y mientras pensaba en esto, yo me preguntaba si nosotros no somos muy frágiles de memoria a veces y de olvidar cosas que Jesús ha hecho en el pasado. De olvidar cosas que Dios nos ha sorprendido con algunas cosas que Él ha hecho. Y hemos visto el obrar de Dios muy oportuno, muy contundente, muy fuerte en cosas grandes. En algunas cosas quizás no salieron como nosotros queríamos, pero salieron como Dios quería, y vimos el obrar de Dios de muchas maneras. Y los discípulos, después de ver tanto milagro,
se preocuparon y relacionaron con que Jesús le estaba diciendo, che, no trajeron pan. Cuando en definitiva el que podía traer el pan y hacer todo tipo de milagro con ese único pan que estaba ahí era Jesús. En pocos días Jesús alimentó a más de 9.000 personas. ¿Qué era? ¿Qué eran 13 en una barca con un pan? Saben que esto de alguna manera me muestra a mí, por lo menos, que los milagros y las grandes señales no deben de ser el sustento de mi fe. Porque en definitiva, los milagros se olvidan, las señales pasan, pero lo que se mantiene y lo que mantiene mi vida espiritual es la comunión con el Señor, es estar atento a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarme. Y los discípulos de alguna manera habían perdido esa atención. Miraban el pan. Y esto es bueno, hermanos, que pensemos. ¿Cuántas veces quizás miramos demasiado el único pan que tenemos en las manos y no miramos el poder de Dios, que es nuestro Dios? Y que Dios puede cambiar cualquier situación. En el momento de Dios, a la manera de Dios, pero es Él que lo tiene que hacer. Pienso, y lo tengo asumido, que no creo en Dios por los milagros que Dios hace. No tengo mi fe puesta en Jesucristo por las grandes cosas que Dios ha hecho. Tengo puesta mi confianza en Cristo porque Él es mi Salvador. Porque le pedí perdón por mis pecados, porque entró en mi corazón, porque el Espíritu Santo vive en mi vida y porque un día me vendrá a buscar. Por eso le creo a Dios. Qué triste si dependemos de señales o de obras o de cosas que Dios haga para poder creer en Dios, para poder afirmar nuestra fe. Y muchas veces está esa expresión, y no me sale nada bien. Y es una tras otra y una tras otra. Y a veces van a venir esa sucesión de cosas. Algunas quizás es porque yo me metí en algún problema y bueno, voy a tener que aceptar las consecuencias que van a venir. En otras son cosas que Dios permite para afirmar mi fe, para probarme y para que me dé cuenta que no tengo que estar confiando en las cosas que Dios hace, sino en lo que Dios es. Y estar aferrado en que Jesús es mi Señor y es mi Dios y Él está en el centro de mi vida y pase lo que pase, yo sigo aferrado a Él. Y cuando yo experimento esto, nunca voy a decir, ¿por qué si yo soy un hijo de Dios me pasa tal cosa? Porque no estoy aferrado a Dios por lo que me pasa o por lo que me deja de pasar. Estoy aferrado a Dios por lo que Dios es. Y cuando una persona, cuando un creyente no está aferrado a Dios por lo que Dios es, te falta un montón de patas en la mesa. Y en cualquier momento la mesa se derrumba. Olvidar lo que Dios hizo es perder la oportunidad de ver lo que Dios hace. Olvidarnos de cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida y cómo nos trajo hasta acá, nos hace perder la visión de poder ver lo que Dios puede hacer ahora. Pero igual, a veces le exigimos señales a Dios. Y a veces le exigimos a Dios, y mi espiritualidad, mi comunión con el Señor no es tan profunda como debiera ser, pero igual le pido cosas a Dios que Dios las haga. Miren, no lo podemos hacer, pero si se pudiera hacer una relación entre mi comunión con Dios, el grado de comunión íntima con Dios y mis pedidos de oración, ¿cómo sería la cosa? ¿Se entiende lo que digo? Porque a veces tenemos una comunión bastante light, por así decirlo, bastante livianita, media, pero queremos que Dios haga cosas profundas, cosas grandes. Entonces, hay una relación entre una comunión real y profunda con Dios y un experimentar a Dios con las cosas que yo le puedo pedir a Dios. Y saben,
Cuanto más comunión íntima tengo con Dios, cuanto más conozco a Dios, menos cosas le voy a pedir a Dios. Porque es muy probable que mi corazón va a estar alineado al pensamiento de Dios. Y a veces no voy a pedir tanto, sino que voy a pedir menos y mejor, porque sé lo que Dios quiere. A veces estamos lejos de Dios y le pedimos a Dios cada cosa. Hermanos, miren, si hiciéramos una lista de nuestras oraciones y las miráramos en el tiempo y dije, che, yo le pedí a Dios esto. Y cuando uno va madurando y va creciendo espiritualmente, decimos, che, yo no tendría que haberle pedido esto a Dios. Yo lo que tengo que hacer es estar cerca de Dios y no entretenerme con un pan. Y sin embargo tengo al que alimentó con pocos panes a más de 9.000 personas, lo tengo sentado en la barca y estoy preocupado porque me queda un pan solo. ¿Saben, hermanos, los milagros pasan? Pero esa generación vio una gran señal que ya estaba establecida por Dios. ¿Y cuál fue esa señal? Esa señal fue la cruz. Fue la cruz. Porque en el orden de los tiempos de Dios estaba establecido que Cristo viniera y que hubiera una cruz. Y que en el sacrificio de la cruz la humanidad fundamentara toda su vida espiritual. Esa señal permanece, está ahí. Lo vieron ellos físicamente. Hoy nosotros podemos experimentar el obrar de Dios en nuestra vida cuando vamos a la cruz, no solamente para pedir perdón por nuestros pecados, sino para confesar nuestros pecados. Porque el creyente sigue lamentablemente pecando. Y hermanos, debemos ir más seguido a la cruz de Cristo para confesar nuestros pecados y que nuestros pecados sean limpiados por el Señor. Esa gran señal de que Dios vino a este mundo para caminar entre nosotros sigue estando. Pero esta generación, los fariseos querían otras cosas. Pero había una señal establecida y era la cruz. Y hoy nosotros también podemos pararnos y tener una visión correcta. Ahí dice el versículo 17, ¿qué discutís porque no tienen pan? Y si nos imaginamos esa escena, ¿cómo lo veríamos al Señor? No entienden, como diciendo, señalando acá, no entienden. ¿Vieron esta multiplicación de pan? No entienden. Ahora, aún no entendéis ni comprenden, aún tienen endurecido vuestro corazón. Y esta expresión, cuando yo pensaba en esto, decía, ¿puede ser que alguien tenga, o que los que estamos acá tengamos endurecido el corazón? Claro, es una respuesta difícil de dar, ¿no? Porque claro, depende de la situación que estemos viviendo, circunstancias que estemos atravesando, experiencias que hemos tenido, todo un montón de cosas. Yo quiero decirte, no vale la pena tener el corazón endurecido. No vale la pena enojarnos con Dios. No vale la pena echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. No vale la pena dejar a Dios de lado, porque un corazón endurecido lo que hace es dejar a Dios de lado. Un corazón que encuentra deleite en cosas que sabemos que o son pecado o rozan con el pecado, entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? Es un corazón endurecido. Si hay un hermano enojado con alguien, ¿qué es eso? Es un corazón endurecido. Y si no podemos presentarnos delante de Dios con total libertad, ¿por qué es eso? Y es un corazón endurecido. Y ahí podríamos seguir. Y cuando a veces oramos para que Dios nos dé algo y por ahí Dios contesta la oración y te da un buen trabajo, y por ahí Dios contesta la oración y te da un buen auto, por ahí Dios contesta la oración y te da un buen pasar y resulta que cuando no tenías auto estabas siempre en la iglesia y cuando tenés el auto ahora ya no estás.
Eso es un corazón endurecido. Y si cuando no tenías trabajo, si oramos por trabajo y esto, y cuando lo conseguiste ya estás más tranquilo, entonces ya me quedo más tranquilo en casa y puedo salir a disfrutar de una cosa y lo otro. Y es un corazón endurecido. Un corazón endurecido es un corazón que no está alineado con la voluntad de Dios. Y es bueno preguntarnos esto. A la iglesia no venimos para que nos digan qué bueno que somos. No venimos para que nos digan, vos podés, dale para adelante, vos sos un crack, esto, que lo otro. Si vos sos una iglesia para que te digan eso, bueno, está bien, cada uno. El tema es lo que dice la Biblia. Cuidado con un corazón endurecido. Ahora, el Señor les trae a la memoria, dice, ¿se acuerdan cuándo? Todos esos milagros que el Señor hizo y ya vimos. Entonces, los discípulos pudieron ver, pero aún no entendían. Está bien, estaban aprendiendo, estaba el Señor con ellos. Nosotros es diferente, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, miramos la foto del otro lado, ellos estaban mirando hacia la cruz, no era tan fácil. Pero nosotros que tenemos mucho más herramientas que los discípulos, muchas veces tenemos el corazón más duro y somos no solamente el corazón, sino la cabeza dura. Y Dios nos dice, no hagas esto, pues sin embargo, ¿qué? Vamos y lo hacemos. Y podríamos ir enumerando un montón de ejemplos y de cosas que muestran que hay un corazón que está duro. Entonces los fariseos se quedaron viendo la espalda de Jesús y se fueron vacíos. Los discípulos estaban ahí con el maestro en la barca y estaban aprendiendo, pero todavía no habían entendido muchas cosas. Pero llegamos a este tercer encuentro que quiero mirar con ustedes rápidamente. Ahí en el versículo 22. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogasen que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y aquí tenemos un hombre que él no tuvo fe. Es un hombre que Jesús tuvo un encuentro personal con él y los demás le pidieron, Señor, tócalo. ¿Y qué significaba esto? Para que se sane, para que tenga la vista. Y este hombre está ahí parado y no dice palabra. Simplemente, dice versículo 23, Jesús, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea. Y esta expresión no es menor. Acá Jesús iba a hacer un milagro, pero a Jesús no le importaba el público. No le importaba ¿cómo decirlo? La aprobación de la gente. Vamos a hacerlo acá, que está todo el mundo para que vea. Jesús quiso tener un trato personal con ellos y los sacó afuera a él. Y quizás fueron con él algunos, sus discípulos. Los sacó afuera. Y cuando los sacó afuera, el Señor tuvo ese trato especial con él. Y toma la mano, bueno, como dijimos, lo sacó afuera, dice, y escupiendo en sus ojos. Es un tema no muy convencional, una forma un poquito... Sí. Vamos a leer bien el texto para dejarlo claro. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Digo, por eso vamos a leerle el texto. Yo entiendo, hay otro, sí, otros, exacto. Ahí está. En este caso, por eso dije, el Señor
La verdad que es una forma un poquito... Pero no sé, es una forma que nosotros decimos, no, no es muy bueno, no es convencional, no es nada agradable, pero no importa. Dios hace las cosas como Él quiere. Entonces, puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Estaba la bendición de Dios, estaban las manos encima de Jesús. Y este hombre dice, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, algún árbol más grande, otro más chico. La cuestión es que andaban. Empezó a ver algo. Entonces, pienso, este hombre que era totalmente dependiente, que no podía hacer nada por él mismo, que otros pidieron que hiciera algo Jesús, él estaba en ese momento totalmente dependiente, pero el que iba a experimentar realmente y entender y ver el obrar de Dios de una forma muy especial. Entonces, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Por qué Dios hizo este milagro en 2 etapas y de esta forma tan complicada? No sé. Si a alguno le interesa por qué lo hizo, porque estos son de esos pasajes que algunos todoteólogos quieren encontrarle, vieron esos pasajes, la quinta pata al gato y ahí terminan sacando deducciones que no tienen nada que ver. No importa por qué lo hizo así. Si quieren en la eternidad le podrán preguntar al Señor, capaz que tendrá tiempo, no sé. La cuestión es que Jesús lo hizo así. Y este pasaje a mí me ayuda a entender que yo no tengo que cuestionar las formas de Dios, tengo que aceptar la manera de Dios. Y a veces la manera de Dios no es la más convencional y no es la que más me gusta, pero es como Dios lo quiere hacer. Y en definitiva, no importa lo que a mí me gusta o yo quiera, sino que es lo que el Señor quiere. Por eso este hombre, en definitiva, era el que menos conocimiento tenía de todos, pero fue el que más se benefició. Simplemente ¿por qué? Porque se paró delante del Señor sin ninguna condición, no exigió nada, no preguntó nada, no miró qué tenía, simplemente ¿qué? Recibió lo que el Señor le daba. Y hermanos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No exigirle a Dios, como los fariseos. No pensar los recursos que tenemos, sino ponernos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Porque en definitiva, cuando fuimos a la cruz y cuando pedimos perdón por nuestros pecados, estamos en una situación que no podíamos ver. Espiritualmente no podíamos ver lo que estaba pasando, pero había un Dios que estaba delante nuestro, que nos quería perdonar y nos quería dar eternidad, vida eterna. Y caminar en base a poder ver. Y yo pensaba en esa frase que resalté por ahí, le sacó afuera de la aldea. Y cuando lo saca afuera, el milagro se dio afuera, en la íntima. Y cuando termina, no le dice, ahora andá y contá. ¿Qué le dice? Andá a tu casa. Al Señor no le importan los aplausos de la gente. No le importa la aprobación de la gente. Le importa bendecir cada vida. ¿Y cuántas veces el Señor nos bendijo en la intimidad de nuestro cuarto, de nuestra habitación, de nuestra casa, en el silencio, sin que nadie sepa lo que está pasando? Pero ahí estaba el Señor, como decíamos en las conferencias el otro día, cuando no te queda nada más que el libro para abrazar, que es la palabra de Dios, en tu palabra. Y Dios quiere trabajar en la intimidad en el corazón de cada uno. Y lo sacó afuera. Y esta expresión me hizo acordar algunos otros pasajes o experiencias de la Biblia. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Digo, a Abraham, Dios lo sacó de la tienda para poder ver ¿qué? El cielo y ver las estrellas. Dentro de la tienda no las podía ver. Lo sacó para que pueda ver. A Elías lo saca de adentro de una cueva. No es ahí donde tiene que estar Elías.
Lo sacó para poder ver lo que Dios iba a hacer después. A Jonás, ¿de dónde lo sacó? Y de adentro de un gran pez. Después de todo lo que había hecho, Dios lo sacó de ahí para darle otra oportunidad y ser utilizado por Dios. A Saulo, ¿de dónde lo sacó a Saulo? Lo sacó de su orgullo. ¿Se acuerdan cuando iba arriba del caballo? Él iba con todos sus poderes. Dios lo sacó de su orgullo, lo enterró de cabeza y lo sacó de su orgullo. Y yo me pregunto, y te pregunto, después de que vemos que Jesús saca a este ciego de la aldea a la intimidad para que pueda ver, la pregunta que tenemos que hacernos entre nosotros, ¿de dónde el Señor tiene que sacarnos en esta noche para que realmente podamos ver lo que Él quiere que veamos? ¿De dónde? Capaz que tenemos una cueva que nos fabricamos nosotros mismos. Capaz que estamos revoloteando en los jugos gástricos de un pez grande ahí, dando vuelta y tenemos que salir. Quizás estamos metidos muy adentro de nuestros problemas y no podemos ver las estrellas como Dios le mostró a Abraham. Quizás estamos muy metidos en lo que yo quiero y el Señor te saca afuera para decirte, quiero quizás en una forma no muy convencional tener un trato especial contigo. Y quiero leer solamente porque ya la hora se fue. Versículos 31 de este mismo capítulo dice, y comenzó a enseñarles lo que era necesario que el Hijo del Hombre, lo que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Un pequeño paréntesis. ¿Esta frase solamente cabe para Pedro? ¿O puede entrar, por así decirlo, en nosotros también? Hermanos, cuando no miramos como Dios quiere mirar, cuando no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, entorpecemos el obrar de Dios. Y en definitiva, ¿quién quiere entorpecer el obrar de Dios? Es Satanás. Por eso hay que tener cuidado. Es muy fuerte esta frase. Dice versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida, su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque todo el que quiera salvar la vida, su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la salvará. Los fariseos querían señal, se quedaron con la espalda de Dios. Los discípulos estaban aprendiendo y aún no percibían lo espiritual y miraron lo material. Este hombre, totalmente dependiente, pudo ver cuando Jesús lo sacó afuera, en la intimidad, lo que Dios hizo en su vida. Y él quizás pudo entender un poco más que los demás, aunque los discípulos con el tiempo lo entendieron, que en realidad, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No mires todo lo que rodea, sino mira al Señor.
Si un creyente se desanima, queridos, es porque no estamos mirando al Señor. Si encontramos muchos defectos y muchos errores y muchas cosas dentro de la iglesia, es porque no estamos mirando al Señor. Es porque estamos con un corazón endurecido. Y el Señor quiere sacarnos para decirnos, si alguno quiere venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y saben que ahí en Lucas el mismo pasaje lo relata y le agrega una frasecita: cada día. Tome su cruz cada día, no de vez en cuando, cada día. ¿Y qué? Y sígame. Y el llamado en esta noche es eso. ¿A qué? A seguir. A no exigirle a Dios cosas. A no tratar de interpretar incorrectamente lo que Dios nos quiere enseñar y mirar los recursos que tenemos en las manos, sino que seamos totalmente dependientes del Señor y aceptemos para salir afuera y ver lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y en definitiva, ese Dios de milagros, que te puede impactar un milagro, es cierto, pero acordate que la gran señal para la humanidad fue la cruz, y seguirá siendo la cruz, siempre, hasta el día en que Cristo venga a buscar a su iglesia. No miremos otras cosas que nos rodean, solamente miremos la cruz. Y si el Señor en esta noche nos muestra que nos tiene que sacar de algún lado, bueno, que salgamos. Porque mientras estamos enredados o metidos quizás en una cueva, en el orgullo, en mi casa, no sé, cada uno sabe, quizás Dios no puede hacer o mostrarte lo que Él te quiera mostrar. Él quiere que salgas y que confíes, que los sistemas y las formas son de Él, no nuestras. Lo que vos y yo tenemos que hacer es aceptar que Dios ponga su mano, y quizás la primera vez no veamos muy claramente, y pondré la segunda y podamos empezar a ver en forma más clara, y quizás cuántas veces Dios tiene que poner su mano sobre nosotros para poder ver con un poquito de más claridad lo que Dios quiere de nosotros. Amén.